Ayer el presidente de la República posteó un video en el que prácticamente se despide de la población y en el que incluso hay una parte en la que él suelta a llorar diciendo que lo más satisfactorio de su gestión es haber contribuido para reducir la desnutrición crónica infantil. Ahí asegura una serie de cosas que en la práctica y en la realidad los ciudadanos no la pueden vivir a diario, no la pueden verificar. Y en la Asamblea Nacional no está muy claro la posibilidad de que se pueda o no retomar este juicio político. Se habla ya en la ciudad, entre diversos foros, la posibilidad de que se haga un juicio ciudadano. ¿Es posible, amerita un juicio ciudadano al presidente que ya está a 2 días, 3 días de dejar el poder? Bueno, buenos días, muchas gracias, Xenia. Nosotros estamos planteando un juicio popular, el lazo de la muerte, justamente por las medidas tomadas por este gobierno, particularmente con el decreto 645 en contra de la salud de la gente, ¿no? Y eso tiene que ver también con, no sé cómo llamarle, el show mediático de ayer con el asunto de la desnutrición, ¿no? Porque en el país lo que tenemos es un conjunto de desnutrición y sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes, que está muy articulado porque tiene que ver con lo que tenemos de acceso a alimentos y todo el tema de la publicidad respecto de los alimentos, particularmente enfocado a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y lo que hace el decreto 645 es exactamente lo contrario a lo que está recomendado y lo que está incluso acordado por el propio país en convenios internacionales para trabajar los factores de riesgo para la malnutrición con niños, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, en la disminución de impuestos a bebidas azucaradas, al tabaco, alcohol, a comida chatarra, ¿no? Lo que nos dicen los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, es que hay una malnutrición que tiene que ver con la falta de nutrientes, ¿no es cierto?, la desnutrición, y con el exceso de algunos de esos nutrientes, principalmente grasas y azúcares, para el sobrepeso y la obesidad, que es un problema muy serio en el país. Y lo que hace el decreto 645 es exactamente lo contrario. Ahí yo recuerdo, doctor, primero qué gusto tenerle acá, yo recuerdo que durante el gobierno de Correa, con la implementación del semáforo, de alguna forma empezamos a educarnos y empezamos a cuidarnos un poco más. O sea, uno veía el producto, digamos, un lácteo, ¿no?, un yogur, con grasa en rojo, con azúcar en rojo, y ya le generaba un poco de rechazo, de resistencia. No, a mí todavía me pasa, yo todavía busco el semáforo cuando compro alguna cosa de estas, un snack y demás. Ese tipo de políticas había que sostenerlas permanentemente, tenía que ser parte de todo este proceso, pero digamos, incluso con este decreto que usted cita, lo que parecería es que más bien, digamos, las grandes marcas comerciales que tienen toda la capacidad para hacer lobby, para hacer gestión, etcétera, etcétera, lo que han buscado es que el Estado, es más, casi que ni intervenga, ¿no?, y que consumamos lo que hay en el mercado, ¿no?, si nos haga bien o nos haga mal, simplemente consumir. Una sociedad de consumidores. Una sociedad de consumidores, además de estimulados. Uh-huh. La propaganda para el consumo de estos productos es enorme. Uh-huh. Y lamentablemente está dirigida particularmente a niños y niñas, sí, ¿no?, que son los nuevos consumidores. Uh-huh. Entonces, lo que usted cita, por ejemplo, es uno de los elementos que se consiguió y hay que reconocer al gobierno de Correa. Fue el primer país en sacar un etiquetado nutricional en la región de las Américas, de esa naturaleza, ¿no? El otro tema es el impuesto. Es decir, es lógico, ¿no? Si usted tiene un producto que tiene más precio, va a consumir menos. Uh-huh. Y eso sucede y está demostrado en varios estudios a nivel de Latinoamérica y en el mundo, que si usted aumenta, por ejemplo, el precio de las bebidas azucaradas, va a disminuir el consumo. En algunos países ha pasado que disminuye el consumo y aumenta el consumo de agua. Qué mejor medida, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros estamos haciendo el juicio también porque, como ustedes conocen, ya tuvimos oportunidad también de conversar acá, se hizo
acción de protección contra el decreto 645 y en primera instancia el juez nos negó eso. Pero yo quisiera decirles, tiene que ser un motivo de estudio todo lo que nos ha pasado. Nosotros en la audiencia con el juez ya teníamos un documento del Ministerio de Salud Pública que fue emitido el 24 de junio del 2023, cuyo título es Criterios Técnicos sobre Impuestos Saludables, en donde el ministro de Salud dice que el 9 de enero, es decir, un día antes de que salga el decreto 645, él ya le indicó al presidente de la República que esto iba en contra de la salud de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y eso no lo hicieron válido los jueces. Y eso no lo hicieron válido, pero como dicen jurídicamente, a confesión de partes, relevo de prueba. Es el propio gobierno, el Ministerio de Salud, que está diciendo sí, este decreto va en contra de la salud de la gente. Y si me permiten, solo leerles una partecita de lo que acaba diciendo este documento del Ministerio de Salud, ¿no? Dice, por otra parte, la implementación a las bebidas azucaradas se enmarca en las medidas de protección de los países ante niños y adolescentes, quienes son el grupo de edad con mayores incrementos en prevalencia de sobrepeso y obesidad, dando cumplimiento al principio del interés superior del niño consagrado en la Convención de los Derechos de Niños de las Naciones Unidas. La imposición de impuestos saludables sobre bebidas azucaradas es una medida justificable y atractiva para prevenir enfermedades, ¿no? Y al final, entonces, dice, el Ministerio de Salud Pública, en calidad de Autoridad Sanitaria Nacional, insta a la Presidencia de la República a considerar a profundidad lo expuesto, mantener y no reducir los impuestos a las bebidas azucaradas, tabacos y alcohol, conforme lo dictan los tratados internacionales y la normativa nacional vigente. Eso nosotros le presentamos al juez y no fue hecho caso, ¿no? Y estamos haciendo el juicio popular también como mecanismo de los propios ciudadanos para decir, bueno, incluso, y lamentablemente, y de mi experiencia en América Latina, ¿no?, tenemos que también estos poderosos intereses económicos de estas grandes industrias llegan a la influencia al sector de la justicia, ¿no? Claro. Y fíjese, yo querría decirles, porque es interesante para la audiencia, qué es lo que dice el juez cuando nos niega la acción de amparo. Hablando del derecho de atención prioritaria de niños, niñas y adolescentes, dice el juez en su sentencia. En este punto, de esa forma fue establecido en la demanda y en la audiencia de parte nuestra, indicó que los niños, niñas y adolescentes están más expuestos a la propaganda de compañías de alcohol y tabaco y que tienen mayor acceso a la compra también al momento de reducir los impuestos, con lo cual se vulneraría el derecho de niños, niñas y adolescentes. Es lo que decimos nosotros. Como se ha dejado establecido en líneas anteriores, dice el juez, esto es alegar una probabilidad, no un hecho concreto donde se haya vulnerado derechos, menos que se haya privado del efectivo uso y goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ante lo cual no existe una sola prueba evacuada en audiencia que demuestre que se ha violentado los derechos de niños, niñas y adolescentes. Con todos los argumentos nacionales e internacionales, los estudios locales, que demuestran con el las incremento de la obesidad estadísticas. infantil en el Ecuador, ni eso valió. Eso no valió para eso, ¿no? Entonces, claro, ¿a qué podemos acudir nosotros? Los espacios ciudadanos y ciudadanas de participación. Tenemos una segunda instancia ahora el 15 de diciembre, ¿no? Y aprovecho, si me permiten, la oportunidad para llamar a la gente que nos apoye. Pueden enviar cartas, pueden enviar amicus curiae también, ¿no?, que nos ayudarían con la segunda instancia de los jueces de la Corte Superior de Justicia de Pichincha. Ahora, con la nueva administración que va ya a entrar en funciones en pocos días, ¿existe la posibilidad, no sé, de que se reúnan, de que le expliquen, de que se derogue este decreto? Sí, estamos viendo ahí que hay a las nuevas autoridades. Lamentablemente, como ustedes conocen, hasta ahora, sobre todo en el área social, no hay nadie nombrado que yo sepa hasta el momento. Ni en seguridad. Ni en seguridad.
y que son las prioridades que ha planteado la propia gente, ¿no? Ujú. Entonces tendremos que acercarnos y obviamente sería, digamos, lo más esperable que un gobierno nuevo, para comenzar con pie derecho, por lo menos en estas áreas de salud pública, comience derogando el decreto 645, ¿no? Lo vemos difícil por de dónde viene el propio presidente, pero esperamos que se pueda reflexionar y que puedan comenzar trabajando principalmente por los intereses de la salud antes que por los intereses económicos de las grandes empresas. Esta semana el presidente Lasso, de hecho ayer, decía que dejaba listo el Sistema Nacional de Inventarios Médicos, dispositivos, insumos, etcétera, y que está abastecido el sistema de salud en un 84% de medicinas, a pocos días de irse del poder. Primero, ¿esto es real? En el video de ayer dijo que han entregado 4 hospitales. ¿Es real la información que entrega el gobierno? ¿En qué situación se encuentra actualmente el sistema público de salud, doctor? Mire, para responder uno tiene todo lo que es la parte histórica última de lo que ha sido la gestión de salud, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo que ha sido el manejo financiero de lo que nosotros conocíamos, por ejemplo, había más del 35% de no ejecución del presupuesto para el 2023, ¿no? A pesar de todas las necesidades. Por otro lado, el aumento de pago y de deuda al sector privado, en el sector salud, se cuadruplicó en los últimos 2 años de la gestión de gobierno, ¿no? De lo que conocíamos, por ejemplo, el pago, la falta de pago, es decir, la deuda a los proveedores privados era de más de 500 millones de dólares, cuando en el año 21 la deuda incluida desde el 2013 hasta el 2021 era 90 millones. Es decir, 4 o 5 veces más, ¿no? Lo que hemos visto en la práctica es que se disminuyen los presupuestos, se disminuyen los recursos, uh-huh, y lo que hace eso es obviamente que un círculo vicioso, ¿no es cierto? Uh-huh. Se disminuyen los recursos del sector público, va a decir, el sector público no vale, hay que ir al sector privado, ¿no? Y es lo que ha pasado ahora. Entonces, cuando usted me pregunta eso, los datos últimos no tenemos acceso, ¿no es cierto? Porque no ha habido también una transparencia clara en la información, pero uno da para digamos, hacer como dicen los gringos, un educated guess para decir, no está sucediendo eso. Además, lo que se oye de la gente, ¿no? En general y tal, para la gente después de la seguridad, uno de los principales problemas ha sido el problema de la salud, las listas de espera en los hospitales públicos, en los hospitales del IES. Entonces, si hay eso que está sintiendo la población, la falta de medicinas en toda la red, ¿cómo puede el presidente decir lo que dice, ¿no? Cuando la gente está sintiendo exactamente lo contrario? Uh-huh. Y la construcción de estos hospitales, no sé dónde son esos hospitales. ¿Usted conoce tal vez si es verdad que se construyeron esos hospitales? Mire, adicional al de Pedernales, que ya empezó su construcción, su diseño, su financiamiento en gobiernos anteriores y que lo único que hicieron es medio terminarle? Claro, de lo que yo conozco, por ejemplo, el caso emblemático del hospital de Pedernales, que estuvo por ahí, creo, el presidente Lasso, está de la información que tenemos, está funcionando solo la consulta externa y muy, digamos que el 30% del hospital, ¿no? Es decir, ha habido ese tipo de cosas, deficiencias totales en todo lo que es, por ejemplo, listas de espera en cirugía, en traumatología, ¿no? Es lo que se oye todos los días de parte de los usuarios y las usuarias. Aparte del juicio popular, doctor, ahora está en debate y en discusión también la posibilidad de que la Asamblea finalice ese proceso de enjuiciamiento político, de fiscalización, que se quedó trunco una vez que el 17 de mayo el propio Lasso mandó a su casa a los legisladores decretando la muerte cruzada. Como ciudadano, ¿usted qué opinión tiene con respecto de que se retome justamente ese trámite? Mire, como ciudadano, yo debo expresar mi sentimiento muy personal de lo que considero ha pasado en el país. Creo que al presidente no le ha importado
no le ha importado el país. Me da la impresión de que el afán por ganar la presidencia de la República fue una cuestión estrictamente personal, de vanidad personal, y que en la práctica no ha estado él sentado o parado en este país para ver cuáles son los problemas, ¿no? Y eso se ha demostrado a lo largo de toda su gestión, ¿no? Y particularmente en los últimos tiempos, que se ha dado las vueltas por todo lado sin estar presente con las condiciones de lo que vivimos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Mire, yo estoy llegando al país después de haber vivido fuera en enero, y ha sido para mí absolutamente triste ver todo el profundo deterioro que ha habido en este país, particularmente con la última gestión de gobierno. Como ciudadano y ciudadana, yo esperaría que la Asamblea retome eso y que este señor sea juzgado, porque ha sido, aparte de inepto, un absoluto irresponsable con las políticas públicas de este país. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a estar pendientes de esta otra etapa de la audiencia. Le volveremos a molestar y volveremos a conversar de este tema. Solo para cerrar rápidamente, yo quisiera que le diga a la audiencia cuáles son los efectos de que un niño esté pasando por un proceso de sobrepeso, de obesidad. ¿Qué le espera a ese ser humano? Miren, señor, lo que nos dice la evidencia, y esa es otra de las cosas, de las falacias que nos planteó el propio juez, de decir, no, ahora no se están vulnerando los derechos, dicen que va a haber una probabilidad de que se enfermen después. Estos niños que tienen sobrepeso y obesidad, más del 30% de ellos van a ser hipertensos, diabéticos, o van a tener algún tipo de cáncer en la temprana edad, en la edad en donde son productivos. Nosotros nos estamos muriendo más tempranamente en nuestros países. Fíjense lo que está sucediendo, aparte de la violencia por estas enfermedades crónicas, es que está disminuyendo la esperanza de vida en mucho tiempo, porque la gente se está muriendo antes. ¿Y por qué? Porque comienzan las patologías, en el caso del sobrepeso y obesidad en los niños y niñas, que van a ser los candidatos a ser los hipertensos, diabéticos, con enfermedades cerebrovasculares, con insuficiencia renal, con amputaciones, con ceguera, ¿no? Que son los productos finales. Yo estaba oyendo la entrevista a ustedes anterior, el derecho a morir bien, ¿no? Cuando nosotros estamos aquí defendiendo el derecho a vivir bien y a que haya políticas públicas garantizadas por el Estado para que nosotros tengamos una vida saludable. Este decreto 645 en ese sentido es una barbaridad, porque está haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Y eso es lo que va a pasar con nuestros niños y niñas si seguimos así.